Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día, martes de la 25ª semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta la primera lectura del libro de Esdras, capítulo 6, versículos 7 al 8, versículo 12 y después del 14 al 20. El Salmo 121. Vamos con alegría a la casa del Señor. Y del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 20. Nos dice el libro de Esdras: Darío, rey de los persas, escribió a los gobernadores de la región que está al otro lado del Éufrates: dejen que prosigan las obras de ese templo de Dios y que el gobernador de Judá y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en el mismo lugar de antes. Y sobre su proceder con los dirigentes de los judíos, en lo que toca a la reconstrucción del templo de Dios, dispongo lo siguiente: de los ingresos reales procedentes de los tributos del otro lado del Éufrates, se entregará puntualmente el dinero necesario para que no se interrumpa la obra. El Dios que ha puesto allí su nombre aniquile a todo rey o pueblo que no cumpla este decreto y trate de destruir el templo de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, he publicado este decreto. Cúmplase puntualmente. Los dirigentes de los judíos reanudaron con éxito la reconstrucción, alentados por el profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Idó, y terminaron felizmente conforme al mandato del rey, del Dios de Israel y la orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Terminaron la reconstrucción del templo de Dios el día tercero del mes Adar, en el año sexto del reinado de Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y demás repatriados celebraron jubilosos la dedicación del templo de Dios. Con motivo de ella ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio expiatorio por todo Israel, 12 chivos conforme al número de las tribus de Israel. Organizaron de nuevo los sacerdotes por turnos y a los levitas según sus clases en orden al servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Finalmente, después de muchos obstáculos, logran terminar el templo y hacer la dedicación. No es tarea sencilla. Han sido denunciados los reyes de Persia, cambian. Estado el rey Ciro al comienzo con una orden, después llega Artajerjes, después llega Darío. Entonces hay envidia, hay situaciones difíciles. Ciertamente cuando se regresa de un lugar, muchas veces sucede lo siguiente: los que han sufrido el destierro y regresan sienten que han mantenido justamente la fe, y eso ha pasado con el pueblo de Israel. Pero hubo una gran comunidad que permaneció en ese lugar, que han sido aquellos que trabajaron la tierra, que han sido aquellos que pagaron impuestos y siguen pagando impuestos al rey de Persia. Y entonces, al querer reconstruir el templo allí en Jerusalén, se crea divisiones, envidias, celos y recelos. Y hay una denuncia justamente ante el rey Artajerjes sobre esa reconstrucción, y él manda frenar, no pueden seguir. Pero después, de nuevo, una comisión frente al rey y frente a los gobernadores logran hacer la investigación y descubren ese decreto del rey Ciro el primero para volver a reemprender justamente la reconstrucción. Y hoy vemos en este relato así entresacado
en el capítulo 6 toda esta dinámica. Es interesante comprender cómo con Esdras y en esta época se vuelve al pueblo con una tradición firme sobre los pilares del templo, del sacerdocio y de la ley. Nace en este periodo el judaísmo como lo tenemos hasta el día de hoy, y lo que vivió Jesús justamente es ese judaísmo. Pero es interesante que el pueblo que retorna tiene su fuerza, su identidad en el templo. Le da identidad, credibilidad y capacidad de relacionarse con Dios. Es ese espacio y ese Dios. Y han sido alentados incluso con la presencia de dos profetas en este tiempo post-exílico, Ageo y Zacarías. Es interesante ver que la lucha y el sacar adelante este proyecto que es tomado como proyecto de Dios no es fácil, pero lo logran y logran dedicar de nuevo este templo que será el templo que llega hasta el final, con unas nuevas profanaciones por un lado de parte de los griegos y una nueva purificación y reconstrucción y purificación por parte de los macabeos. Ese es el templo que llega hasta Jesús. Y lógicamente en el tiempo de Jesús será con un embellecimiento muy grande por el rey Herodes. Pero lo más importante es que la tradición y la fuerza de la fe empuja al pueblo a caminar. Es la fuerza motora. Y a veces cuando no descubrimos al Dios y nos quedamos solo en las normas, en lo estrictamente escrito, y olvidamos que el Dios quiere la vida, también allí se ahoga la creatividad y la vivacidad para incorporar a toda la comunidad en ese proyecto. Pidamos a Dios que hoy estemos abiertos siempre a descubrir que la gran familia de Dios es aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica, como nos dice hoy el Evangelio, para que podamos cantar con alegría, vamos a la casa del Señor. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.